Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar estos ejercicios espirituales, un par de días que nos va a dirigir nuestro seminarista Manuel. El día de ayer pues tuvimos nuestro recorrido con el Santísimo Sacramento por las calles, que nos dispuso también en estos días, primeros 3 días de la Semana Santa. El día de hoy y el día de mañana tendremos estos ejercicios espirituales y ya para iniciar el triduo sacro, jueves, viernes, sábado, domingo de resurrección. Así que vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien, gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos a Manuel que entre sus tiempos de estudio, entre sus tiempos también de trabajo aquí en la parroquia, se haya dado también el tiempo para preparar estos temas de ejercicios espirituales. Muy buenas noches a todos. Con mucho gusto, con mucho cariño aquí de nuestra parroquia, pues vamos a iniciar estos 2 días de interiorización, preparándonos ya hacia la fiesta más importante de nuestra fe, que es la Pascua. Y para ello, bueno, pues es muy importante tener en cuenta la oración, que es parte fundamental de nuestra vida. El día sábado de la tercera semana de Cuaresma, escuchamos el Evangelio, aquel pasaje del publicano y del fariseo, si ustedes recordarán. Y ahí decía que 2 hombres habían subido al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, en vez de humillarse al llegar al templo a hacer su oración y de pedir a Dios que le asistiera con su gracia, él decía, le daba gracias a Dios porque no era como los demás hombres, ¿no?, que eran pecadores para él. Y el publicano, al contrario, él oraba con mucha humildad desde el fondo de su corazón, porque sabía quién era y sabía de sus errores que había cometido, y lo único que decía era: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y el mismo Evangelio declaraba que el publicano regresó a su casa perdonado por Dios, y el fariseo regresó a la suya pues igual, inicuo, soberbio como llegó, y como había salido también de su casa a hacer la oración. Entonces la invitación es a que nosotros meditemos sobre esto y deduzcamos lo importante y lo agradable que es a Dios, y también necesario a nosotros las oraciones con humildad, reconociendo lo que somos, y pues para obtener del Señor pues las gracias que necesitamos para nuestra salvación, porque recordemos que estamos en el mundo para alcanzar la salvación. De lo que hagamos aquí dependerá llegar a la meta, que todos queremos ir al cielo, a gozar de Dios, de la Santísima Virgen María, de los familiares, en la gloria eterna por los siglos de los siglos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para nuestra vida. Y aquí en esta noche pues vamos a tocar 2 puntos importantes acerca de la oración. Primero, la eficacia. ¿Por qué es eficaz, o de dónde sacamos que es eficaz la oración? Y después terminaremos señalando algunos puntos para ver la necesidad de la oración. Es necesario. Aquel que no ora pues no va a alcanzar las cosas necesarias para su salvación. Es muy importante y es muy necesario la oración. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es la eficacia de la oración. Para comprender la eficacia y el valor de nuestras oraciones que estamos acostumbrados a hacer, es importante primero observar las grandes promesas hechas a los que oran y suplican al Señor, y que vienen también en la Sagrada Escritura. Hay muchas citas, aquí nada más ponemos algunas de ellas, como por ejemplo dice ahí el Salmo 43.
El Salmo 43 dice, invócame y yo te libraré. El Salmo 90, en el versículo 15 dice, me llamará y le responderé. El libro del profeta Jeremías también dice, llámame y te responderé. Y ya yéndonos incluso a los evangelios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, dice, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Entonces siempre habla aquí de invocar, de llamar, de pedir, para que el Señor nos dé pues lo que pedimos. Y así como eso hay otros textos, hay muchos textos que ustedes pueden encontrar en la Sagrada Escritura acerca de la oración y la importancia de la oración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios, por su naturaleza, es bueno, es la bondad, y como escribe San León Magno, él dice que por su bondad tiene un gran deseo de comunicarnos sus bienes. Y a ese respecto, esta Santa María Magdalena de Pazzi, ella dice que cuando algún alma pide a Dios alguna gracia, en cierta forma el Señor queda obligado a concedérnosla, puesto que ella le abre el camino con la súplica a que sacie el deseo que Dios tiene de dispensar a cada uno de nosotros las gracias que Él da y sus favores. O sea, el Señor quiere darnos sus gracias, pero es importante solicitárselas, pedírselas, y por eso es muy importante la oración. Así es que en la Divina Escritura parece que no hay cosa que más nos exhorte a nosotros, ni que tanto se nos inculque por el Señor, como lo es el pedir y el orar constantemente, ¿no? Entonces, orar y orar para no desfallecer es importante. Para demostrar esto, bueno, pues a nosotros nos bastan esas palabras que leemos en el Evangelio: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. San Agustín, él dice que con tales promesas Dios se obligó a concedernos lo que le pidamos, porque si nos está diciendo Él que pidan y se nos dará, pues si le pedimos es porque Él mismo está comprometiendo a dárnoslo. Entonces es importante tener esa confianza en Dios, en que nos va a dar lo que le pedimos. Claro, hay formas de pedirlos, porque no va a pedirnos cosas que no nos van a llevar a la salvación. Él nos va a dar todo lo que nos va a servir para nuestra propia salvación. No nos va a negar nada si va dirigido a nuestra salvación. Hay gente que pide, por ejemplo, ganar la lotería o cosas de ese tipo. Pues obviamente Dios no nos va a conceder eso. Dios no es un genio de lámpara, ¿verdad?, que va a conceder nada más deseos caprichosos del hombre, sino Dios lo que quiere es que seamos felices aquí en la tierra y alcancemos la salvación. Entonces todo lo que le pidamos a Él en relación a salud, en relación a familia, todo lo que nos ayude para nuestra conversión, nuestra salvación, Él nos lo va a otorgar. Por eso esas palabras que dijimos del Evangelio de Mateo. También mismo San Agustín dice, no nos exhortaría tanto el Señor a pedir gracias si no nos las quisiera conceder. Entonces estamos viendo la Sagrada Escritura cómo nos exhorta y nos exhorta que pidamos y pidamos. Pues obviamente no nos lo diría si no nos quisiera concedernos. Entonces hay que tener esa confianza siempre en que Dios quiere concedernos lo que le pidamos. También hay pueden leer, por ejemplo, los Salmos, el libro de la sabiduría y los libros de los profetas. Todos ellos están llenos de súplicas a Dios en sus dificultades, ¿no? Todos los problemas que ellos tenían. Entonces todo eso nos puede servir a nosotros para entender la importancia y la eficacia de lo que es una oración al Señor en nuestras dificultades y tribulaciones. Nos va a conceder otra todavía más útil. O sea, no nada más nos dará lo que le pedimos, sino nos dará más cosas. O a veces no estamos obteniendo lo que le pedimos al Señor, pero es que hay algo más atrás. Nos va a dar algo mucho mayor que lo que le estamos pidiendo, ¿no? También San Juan Crisóstomo dice que, por ejemplo, los príncipes de la tierra, bueno, él habla en esos términos. Nosotros podemos hablar de
los presidentes, gobernadores de nuestros lugares donde vivimos, dan audiencia cuando alguien solicita a pocas personas, ¿no? Siempre son a gente pues, de importancia o que son para sus propios intereses. Pero Dios concede audiencia a todo aquel que se la pide. Seamos de cualquier clase social, seamos quien seamos santos, seamos pecadores, Él concede siempre audiencia cuando se la pedimos. Entonces siempre que nos acercamos al Señor a pedirle ayuda en la oración, Él nos va a conceder ese momento para que escuche nuestras oraciones y obtengamos de Él lo que le estamos pidiendo. También pues el rey David dice que esta bondad del Señor en oírnos siempre que lo necesitamos nos da a conocer que Él es nuestro verdadero Dios y que nos ama más que ninguno. Por eso podemos ver en el Salmo 55:10, porque son atribuidos a Él, que dice: el día en que yo clame, yo sé que Dios está por mí. Es decir, cuando yo le pida al Señor alguna ayuda, yo sé que el Señor estará allí dándome esa ayuda que yo le estoy pidiendo. Él quiere concedernos siempre las gracias que le pedimos y lo desea con una ansia, como ya hemos dicho, pero también quiere que se lo pidamos. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos: hasta ahora nada lo habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Como si nos dijera a nosotros: se lamentan de que no están enteramente contentos conmigo, pero lamentense de ustedes mismos que no me han pedido cuanto necesitaban. Pídanmelo de hoy en adelante y serán oídos. Muchos, dice también San Bernardo, que se lamentan de que les falta el Señor, pero con mucha más razón se lamenta a Dios de que muchos le faltan a Él, dejando de pedir las gracias que necesitamos, ¿no? O sea, Dios sabe que necesitamos y quiere darnos todo lo que para nuestra vida requerimos, pero hay que pedírselas también. El Señor está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Es nuestro Padre, nuestro Creador. Sabe que venimos de Él y nuestra tirada es llegar a Él y quiere darnos todo para que eso se logre. Los padres, primeros padres de la iglesia, entre sí, de acuerdo a lo que ellos fueron escribiendo, para encontrar el ejercicio más útil para conseguir la salvación eterna, ellos pues coincidieron en que no había otro medio o otro que pedir sin intervención y decir: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Esta frase que nosotros repetimos mucho en las oraciones, sobre todo en la liturgia de las horas. Siempre que vamos a iniciar una oración decimos esto: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, sabiendo que al inicio de esta oración, en esta aclamación, pues el Señor siempre estará al pendiente de nosotros. Y esa frase, ese versículo se ha tomado por parte de la iglesia para que todos los que en comunión con la oración, la liturgia de las horas, pues elevemos nuestro corazón a pedirle al Señor y a dirigir nuestra oración hacia ellos. Por lo mismo, la iglesia hace repetir tantas veces estas horas canónicas, este versículo, las horas canónicas. San Juan Clímaco dice que nuestras oraciones hacen una piadosa violencia a Dios para que nos oiga. Cuando se le suplica, en ese momento Él escucha la voz de nuestro clamor y siempre responde dispensándonos las gracias que le estamos pidiendo. Y por eso mismo también dice San Ambrosio que el que pide a Dios recibe mientras le está pidiendo. O sea, no se espera a Dios a que termine uno de solicitarle algo, sino que ya mismo Dios está dando lo que nosotros le estamos pidiendo. Y también San Pablo dice que Dios es rico con todos aquellos que le invocan. En la carta del apóstol San Pablo al Romano lo podemos encontrar en el capítulo 10, dice eso claramente: es rico con todos aquellos que le invocan. Entonces, siempre que pidamos al Señor, nos va a dar más de lo que le estamos pidiendo. Bien, eso sería en cuanto a la eficacia de la oración, para que no dudemos jamás de que el Señor nos va a conceder esas cosas que necesitamos. Y vamos a continuar ahorita con la necesidad que tenemos nosotros de esta oración.
Recordemos que somos hombres y el hombre es cuerpo y alma. Y el cuerpo, pues para vivir necesita alimentarse, necesita comer, necesita el alimento sólido, de fruto del trabajo de la tierra. Pero también tenemos el alma, el espíritu, que necesita alimentarse, y esa alimentación pues sabemos que está dada en la Eucaristía, en la lectura de la palabra de Dios y también de la oración. La oración es parte de ese alimento que necesita el alma para que pueda vivir. Entonces, como seres humanos que somos, como hombres, necesitamos también alimentar el alma por medio de la oración. Si no, pues nuestra alma se debilita, pierde fuerzas y pasaría como si dejábamos de comer a nuestro cuerpo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Eso es algo muy importante, dicho en la primera carta de San Pablo a Timoteo. Es como una referencia para saber que Dios quiere que conozcamos la verdad, y quiere que todos los hombres se salven y no quiere que ninguno se pierda. Siempre el Señor va a esperar con mucha paciencia porque nos ama mucho, nos tiene tanto amor que nos esperará, y no queriendo que nadie de nosotros perezcamos, siempre va a buscar que nos convirtamos, que hagamos penitencia, que nos confesemos cuando caemos en el error, pues para alcanzar esa salvación. San León Magno dice que así como quiere Dios que observemos sus preceptos, lo que Él nos dice, así nos previene con su ayuda para que obedezcamos. Y recordemos que los preceptos que Dios nos da, a fin de cuentas, no es algo como algunas gentes sienten o piensan, como algo que hay que seguir hacia fuerzas, como obligatorio. Él más bien nos los da porque sabe que cumpliendo sus preceptos vamos a encontrar la felicidad. Toda persona que cumple la palabra de Dios, que sigue sus mandamientos, encuentra la felicidad plena ahorita aquí en esta vida y después en la vida eterna. Entonces, realmente para algunos pueden ser como mandatos, pero realmente no lo es así, son más bien indicaciones que nosotros debemos seguir para alcanzar esa felicidad desde ahorita y alcanzar la vida eterna. Y también por esta razón a nadie le falta la gracia, sino que Dios la comunica a todos en cuanto que de Él depende. Toca a la divina providencia suministrar a cada cual las cosas necesarias para su salvación, con tal que el hombre no ponga obstáculos. Esto lo dice Santo Tomás. O sea, Dios siempre nos va a dar su gracia porque por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder alcanzar la salvación. Necesitamos también la gracia de Dios para que con su gracia pues nosotros podamos vivir cristianamente y podamos llevar una vida feliz desde este momento. Con dificultades pues siempre lo va a haber, pero de una manera muy distinta. Entonces siempre Dios va a darnos su gracia, y siempre cuando nosotros no pongamos resistencia a la gracia de Dios para poder caminar como Él nos lo pide. Ganadio dice que ninguno merece el auxilio sino aquel que lo pide. Entonces, de ahí la importancia, la necesidad de pedir a Dios ese auxilio. Si no se lo pedimos, pues realmente es porque no lo merecemos, ¿no? Todos nos sabemos que estamos necesitados de Dios y necesitamos pedirle a Él todo lo que necesitamos para nuestra vida de la gracia. Entonces ahí está esta cosa muy importante. También San Agustín dice que exceptuados los primeros llamamientos a la fe o a la penitencia, los demás no se conceden sino al que los pide, especialmente la gracia de la perseverancia. Usualmente personas que están alejadas de la fe pueden tener una gracia que Dios les dé sin que se la pidan. Y esa gracia que Dios les da puede llevar a una conversión de vida si realmente quiere, y puede cambiar su vida totalmente, ¿no? Pero usualmente eso lo dice San Agustín una vez que ya estamos convertidos o que hemos tenido ese llamamiento a la fe. Ya Dios no nos dará su gracia si realmente no la pedimos. Y una cosa muy importante es esto que dice San Agustín: pedir siempre la perseverancia final, porque podemos vivir la vida de la gracia, pero no sabemos, aunque hagamos un esfuerzo y contando con la gracia de Dios, no sabemos si realmente vamos a vivir así hasta el último momento de la vida. Y siempre es muy importante pedir al Señor también esta gracia de perseverar así hasta la vida, hasta el momento que nos llame a su presencia, para que realmente alcancemos la salvación. Entonces es algo muy importante que nos recuerda San Agustín,
pedir al Señor siempre la gracia de la perseverancia final. Y también San Agustín dice que Dios quiere dar, pero no da, sino a los que le piden. Entonces, hermanos, ahí está la invitación y ver la necesidad que tenemos de orar. Necesitamos orar para que Dios nos dé su gracia y lo que necesitamos para nuestra vida. También es sentencia común para algunos teólogos de los primeros siglos, como son San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Clemente de Alejandría, entre otros, que la oración es necesaria a los adultos, es decir, que no pueden salvarse sin pedir a Dios los medios necesarios para conseguir la salvación. Y esto significa y se manifiesta claramente en textos de la Sagrada Escritura, como estos que tenemos aquí, que dice: es preciso orar siempre sin desfallecer. Eso lo dice el Evangelio. Necesitamos orar siempre sin desfallecer. O sea, no es suficiente orar unos días y después dejar de orar. Tenemos que orar siempre. Dice claramente el Evangelio, siempre y sin desfallecer. Porque de otra manera, pues, los podemos perder fácilmente. Y como ya hemos visto en otras citas, también San Juan dice: pidan y recibirán. Estas palabras que dice tanto el Señor, conviene, pidan, oren, según enseñan los doctores con Santo Tomás, por ejemplo, contienen precepto grave que obliga especialmente en 3 casos que vienen aquí, apuntados al lado derecho de la diapositiva. Dice: primero, cuando está el hombre en pecado. Siempre que estemos en pecado es necesario pedir a Dios su gracia. Conviene pedir y orar a Dios para que nos dé la gracia de nuestra conversión. Segundo, cuando está en grave peligro de pecar. Es muy importante saber eso. Cuando uno está en peligro de pecar, pues siempre es importante alejarse de las ocasiones. Ya se ha comentado incluso en las misas, en los evangelios, la importancia en las homilías, la importancia de alejarnos de las ocasiones de pecar, porque si no hacemos eso vamos a caer en el pecado. Entonces, cuando estamos en peligro grave de pecar, es importantísimo pedir el auxilio del Señor también para vencer esa tentación. Y también cuando está en peligro de muerte. En esos 3 casos es muy importante y necesario, dice Santo Tomás, pedir esa ayuda al Señor para que nos auxilie. Y fuera de estos 3 casos, dice los doctores que el que no ora en 1 mes o en 2, cuando más, no queda excusado de pecado mortal. Bueno, eso lo dicen los doctores, ¿no? De años atrás. Pero fíjense la importancia de pedir al Señor siempre que incluso estemos en peligro de pecar. Hay que pedir en ese momento su ayuda para que no caigamos en el pecado y poderlo evitar. Y si se cae en pecado, pues a fin de cuentas tenemos también el auxilio de la confesión. Dios nos sigue dando siempre ese auxilio. Y la razón de esto es que sin la oración no podemos obtener los auxilios necesarios para observar la ley divina. También San Juan Crisóstomo dice que tan necesaria es el agua para que no se sequen los árboles, como dice aquí abajo al lado izquierdo, como lo es la oración para que no perezcamos nosotros los pecadores. Entonces son puntos muy importantes. También en el Concilio de Trento, en la sesión sexta, dice que aunque el hombre no puede observar todos los preceptos con el solo auxilio de la gracia ordinaria, obtiene por medio de la oración todos los auxilios mayores que necesita para observarlos. O sea, si no podemos nosotros observarlos, bueno, pues con la oración podemos obtener esos auxilios que necesitamos para poder vivir en gracia de Dios. Y también San Agustín dice que por lo mismo que creemos firmemente que Dios no pudo mandarnos cosas imposibles, se nos amonesta a hacer lo que debemos en las fáciles y a pedir lo que debemos en las difíciles. Es decir, que hay que hacer lo que está de nuestra parte y lo que no se escapa de nuestras fuerzas, pedirle al Señor su auxilio para no caer en pecado y vivir siempre en gracia de Dios. Y alguno se preguntará también, ¿por qué Dios, que conoce que somos débiles, que somos fáciles de caer en pecado, permite que nos asalten los enemigos que no podemos resistir?
Y bueno, lo permite con el fin de que imploremos siempre su ayuda, porque ve el gran bien que nos resulta la necesidad de orar. Y así el que queda vencido no tiene excusa de no haber podido resistir. Si nosotros caemos y no le pedimos ayuda al Señor, pues no tenemos excusa de haber pecado, porque es culpa nuestra, no pedimos su auxilio. Porque obviamente hubiéramos podido vencer esa tentación si hubiéramos pedido la ayuda del Señor y hubiéramos implorado su auxilio divino. También el que dice San Buenaventura que si el comandante de una plaza la perdiera por no haber pedido con tiempo la ayuda al rey, éste le trataría como un traidor, pues del mismo modo es tenido como traidor por Dios aquel que viéndose asaltado por la tentación, no implora su auxilio. Y también Santa Teresa dice que el Señor nos dice que quien pide, obtiene. Entonces el que no pide, pues no obtiene. Palabras de Santa Teresa. Entonces, importante pedir y seguir pidiendo al Señor. San Juan Crisóstomo dice que la oración es un arma eficaz para defenderse contra todos los enemigos. Y San Efrén dice que el que se fortifica con la oración impide al pecado la entrada a su alma. Entonces con eso podemos ver si es o no importante o necesaria la oración para poder vencer en las tentaciones. Ya lo dice el Salmos 17, invocaré al Señor y me veré libre de mis enemigos. Y esa es palabra del Señor. Entonces no debemos dudar en que si necesitamos su auxilio para vencer las tentaciones, tenemos que pedir esa ayuda. Es necesario para nosotros. Y bueno, si queremos pues vivir bien y salvarnos, debemos saber orar. Y así lo dice San Agustín: sabe vivir bien el que sabe orar. Es necesario, por tanto, para obtener del Señor las gracias que le pedimos por medio de la oración, primero, detestar el pecado, porque Dios no escucha a los que se obstinan en seguir pecando. Entonces es importante que nosotros hagamos un esfuerzo por detestar en nuestra vida el pecado, para que Dios nos pueda escuchar. Por ejemplo, si uno conservara odio a cualquier persona de modo que quisiera vengarse de ella y orara hallándose en ese estado, pues Dios difícilmente le va a escuchar, porque pues en palabras del Señor y también del profeta Isaías dice que aunque menudéis la plegaria, yo no escucho. Tus manos están de sangre llenas porque no has sabido perdonar a tu hermano. Entonces, si tú quieres la ayuda del Señor, debe estar siempre en comunión con tus hermanos y evitando siempre estar o tener un pecado, ¿no? O sea, no estar con ese pecado, sino primero arreglarte con tu hermano, después ya ir a orar al Señor. San Juan Crisóstomo afirma que el que tiene mala voluntad y ora, no pide, sino que se burla de Dios. Si le pidiera que borrara el odio de su corazón, entonces el Señor le oiría. Entonces, otro ejemplo de la importancia de que para orar al Señor tenemos que estar sin pecado, evitar rencores, evitar odios con nuestros hermanos. Segundo, es necesario rogar a Dios con atención. Esto es muy importante porque a veces nada más oramos repitiendo palabras y a veces ni siquiera estamos pensando lo que estamos diciendo. Entonces siempre es importante orar con mucha atención, sabiendo lo que estamos diciendo. Entonces eso es muy importante. El Señor lo dice también en su palabra, ¿no? Me honran solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es muy importante que cuando hagamos la oración estemos atentos a lo que estemos diciendo y que salga de preferencia del corazón, ¿verdad? De lo más profundo de nuestro ser, lo que le estamos diciendo al Señor, para que podamos ser escuchados. Y tercero, también conviene quitar toda ocasión que nos impida orar. Dice Jeremías que quien se ocupa en 1000 negocios y cosas inútiles al alma, opone a su plegaria una niebla que le impide llegar a Dios. Entonces eso es muy importante. Bueno, ya para finalizar, no quiero pasar desapercibidas esas palabras de San Bernardo,
que nos exhorta para que pidamos gracias a Dios por mediación de su Divina Madre. Entonces él dice que pidamos gracias y pidámosla por mediación de María porque es su madre. Y Dios, Jesús, nadie le puede negar a su madre. Entonces, con esa confianza siempre pidamos la gracia, la mediación de María en nuestras oraciones. Y San Anselmo añade, muchas cosas se piden a Dios que no se consiguen, pero las que le pedimos a María, las obtenemos, no porque ella sea más que Dios o pueda más que Dios, sino porque Dios determinó honrarla así, para que sepan los hombres que no hay cosa que no se consigue de Dios por medio de ella. Entonces, hermanos, la confianza en María Santísima, para que su intercesión también nos ayude a que nuestra oración sea eficaz ante Dios nuestro Señor. Pues muy bien, con eso terminamos este primer tema de esta Semana Santa acerca de la oración, y mañana continuaremos con otro tema. Le agradecemos a Manuel que nos haya compartido. Yo creo que no solamente es la experiencia personal de Manuel, sino también todo este tema tan rico, lleno de citas también bíblicas, citas también del magisterio de la Iglesia, de los santos. Ojalá que podamos tomar, son citas muy interesantes las que ha tomado de San Anselmo, de San Bernardo, de grandes hombres de oración, Santa Teresa de Jesús. Así que aprovechemos pues todo esto que Manuel nos va compartiendo y vamos a rezarlas completas para disponernos a el descanso. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tiembla el frío de los astros y el silencio de los montes duerme sin fin. Solo el agua de mi corazón se oye, su dulce latir tan dentro calladamente responde a la soledad inmensa de algo que late en la noche. Somos tuyos, tuyos, tuyos. Somos, Señor, ese insomne temblor del agua nocturna, más limpia después que corre. Agua en reposo viviente que vuelve a ser pura y joven con una esperanza. Solo en mi alma sonar se oye. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento, no me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo, por tu clemencia sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador, permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, ten piedad de nosotros, pecadores. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que pasen todos buena noche. Buenas noches.